Bueno, en el anterior ya hemos visto lo que es el magisterio de la iglesia, es decir, cómo nosotros tenemos que ubicar eh, todos los actos del sumo pontífice, ¿ya? Y no solamente del pontífice, sino también de las congregaciones o dicasterios, para saber cómo debemos movernos en cuanto a alguna encíclica, alguna carta, algún motu propio o demás, ¿no? Entonces, esto nos va a servir de mucho, puesto que obviamente no vamos a, ¿cómo les diría? Bueno, aquí por lo menos no vamos a leer todas las encíclicas, ¿no? Porque es, como han visto, el, el documento que envié tiene 1000 y tantas páginas, ¿no? Es decir, y unas 800 son netamente los documentos de la iglesia, ¿no? En asuntos de política, y el otro tomo, o por lo menos así está distribuido esos dos volúmenes. Uno es de documentos políticos y el otro es de documentos sociales, ¿no? Y cada uno es pues vasto. Y aquí solamente vamos a referirnos a los más importantes, es decir, a Rerum Novarum y a Quas Primas, ¿no? Que son, se podría decir, las bases, ¿ya? Como vamos a ver. Pero hay otros documentos muy importantes, ¿no? Que nos van a servir. Yo voy a estar enviando al grupo resúmenes de las encíclicas, de los documentos, ya también algunas citas textuales, pero si alguno se anima también a leer, pues con la clase anterior ya tenemos un parámetro, ¿no? Una noción de cómo tenemos nosotros que asimilar cada documento, ¿ya? De los romanos pontífices y también de las congregaciones respecto a estos temas, ¿ya? Y que siempre sepamos que ante liberales o socialistas que quieren aminorar la importancia de estos documentos, diciendo, bueno, no son dogmas de fe, entonces, y es como que así se libran o se quieren librar de las consecuencias de lo que quieren decir, por ejemplo, libertas o divini redemptoris. Entonces, pero no, no es esa la adecuada forma de leer un documento, ¿no? Y tampoco un católico puede asimilarlo de esa forma, ¿ya? Ahora vamos a ir precisamente a el documento fundante de la doctrina social de la Iglesia. Como hemos dicho anteriormente, pues ya había un corpus, se podría decir, o una noción de lo que enseñaba la Iglesia en este aspecto, ¿no? Más que todo con las condenas y demás. Pero con Rerum Novarum esto va a adquirir ya un sistema, se podría decir, ¿no? Un estatuto epistemológico que también lo vamos a ver, y un fin, ¿ya? Y también va a ser una respuesta bueno, a todo lo que está aconteciendo en ese momento, que, bueno, es en el ámbito social, en el ámbito político, pues es algo que es una revolución, ¿no? Que ya luego se va a concretar en la revolución industrial y todo aquello, y eso va a generar pues varias cuestiones ante las cuales los papas van a responder, ¿no? Empezando por León XIII. Bueno, vamos a hacer una pequeña encuadración histórica, ¿ya? Varias corrientes confluyen en la aparición de la encíclica Rerum Novarum,
de una parte, la creciente actuación en el campo social de la jerarquía católica, como hemos visto, ¿no? Cuando tocábamos los movimientos dentro de la formación de la doctrina social de la Iglesia, veíamos muchos pensadores, ¿no? Por países, por ejemplo, está Ketteler en Alemania, Merimillot en Francia, ¿no? Sus predecesores son Bonal, Mestre y demás, pero han tenido también errores, digamos, el Conde de Mestre, que es muy bueno, pero pues con el ontologismo, el fideísmo, se fueron, tuvieron ciertos problemas, ¿no? De percepción. Luego también tenemos a Manning en Inglaterra, el cardenal Manning, que fue parte o estuvo en el primer concilio de Vaticano, ya en el concilio Vaticano I, y tuvo una disputa con un liberal que se llama Lord Acton Gibbons en Estados Unidos, a cual precisamente León XIII le escribe una carta condenando lo que se llama el americanismo, ¿ya? Entonces, por países se va distribuyendo así, ¿no? Y bueno, en Italia, con el surgimiento también, el mismo eh, padre Pecci o cardenal Pecci, que luego sería León XIII, podemos mencionar en Italia, ¿no? Juntamente con su hermano, ¿ya? Y de laicos católicos, por ejemplo, Latour du Pin, ya el conde de Latour du Pin, Dorin, Vogelsack, Leplé, de Curtis, Potier, Kitze, ya varios, ¿no? Toniolo, Taparelli, Pech, Vincent. Entonces, esto requeriría, pues, una amplia historia, ¿no? Que hemos tratado de, en el módulo 2 sintetizar. Luego, de otra parte, desde 1881 al 83 se había reunido en Roma una comisión de teólogos encargados de examinar las aplicaciones de la moral católica en el terreno económico, ¿ya? En donde están varios personajes, ¿no? Está el padre Taparelli, está también, ¿quién es este otro? Liberatore, ¿ya? Entonces varios. Finalmente los sociólogos de varios países reunidos en Friburgo, en la naciente Unión de los Estudios Sociales, habían elaborado varias tesis sobre la cuestión social, siguiendo el pensamiento de Santo Tomás, tesis que fueron elevadas a la Santa Sede, ya, y que fueron presentadas a la Santa Sede. El ambiente social y mental en el que apareció la encíclica no era el de hoy, ¿no? Pío XI en la encíclica Quadragésimo Anno cuida de señalarlo, ¿no? Es decir, que hay que hacer una diferencia cultural, histórica, ¿no? De coyuntura. La lucha perenne entre los conservadores del antiguo orden, y los reformistas alineaba del lado de estos últimos a un liberalismo extremo, un capitalismo prácticamente hostil a la Iglesia, un socialismo rúbrica imprecisa de un movimiento muy amplio, fragmentado en multitud de corrientes no bien delimitadas, anticlericales muchas de ellas, bien que no todas ni en el mismo grado. Ya entonces, también con la aparición de los liberales, y bueno, que ellos, luego nos dirá Pío XI precisamente en Quadragésimo Anno, que de padres liberales, hijos socialistas, ¿no? Que el socialismo es hijo del liberalismo, ¿no? Entonces, y bueno, y eso es así, ¿no? Pero esta, este desorden que se estaba
viviendo en esos tiempos, pues había una disputa, ¿no?, entre los conservadores o tradicionalistas del antiguo orden y los reformistas, ¿ya? Que, como hemos dicho, bueno, en Libertas, el Papa León XIII, pues, distingue tres, ¿no?, y los condena a los tres grados del liberalismo, ¿ya? Luego, por su parte, el elemento conservador contaba en su haber con 10 siglos de alianza entre trono y altar, ¿no?, lo que hemos visto en el primer módulo, eh, en la Edad Media, ¿no?, ese concepto. Y aunque las instituciones del antiguo régimen habían sido superadas prácticamente en casi todos los países, su desaparición no era total y era, por otra parte, y tan reciente históricamente hablando, que se explicaba el titubeo y la vacilación del pensamiento católico en tan aguda coyuntura. Entonces, en la práctica, digamos, por ejemplo, en España, eh, entra lo que es la monarquía liberal, los isabelinos, en detrimento de Carlos María Isidro de Borbón, que se llaman carlistas, ¿no?, que es por antonomasia también el tradicionalismo, ¿ya? Por lo menos en el mundo hispánico así se denomina, ¿ya? Entonces, el carlismo, pues esta visión, esta percepción de lo que es el trono y el altar, la tenía, o sea, grabada, pero a fondo, ¿no?, a fuego. La Unión Católica, los concilios de Toledo, o sea, todo eso era algo muy vivo, ¿no?, que en otras partes, pues sobre todo en Francia, con lo que fue la revolución, ya había desaparecido prácticamente, ¿no? Ahí sí, sí había una especie de mandato, de monarquía, si tomamos a Napoleón, pues era prácticamente ilustrada, es decir, del despotismo ilustrado, y por lo tanto no era propiamente una monarquía, ¿no?, porque ya había abrazado esos principios revolucionarios, ¿ya? Aunque obviamente, bueno, Napoleón eh, paró eso en la práctica, pero teóricamente pues estaba imbuido totalmente de los principios, ¿no?, de la Revolución Francesa. Luego en Inglaterra, con el protestantismo, ya de hecho Hilar Belloc, que fue un eh, amigo de Chesterton, ¿no?, dice, Inglaterra nació con San Agustín de Canterbury y murió con Enrique VIII, ¿no? Así que bueno, desde la implantación de los Tudor, eh, ya ese país, bueno, fue prácticamente arrumbado, ¿no?, en sus bases católicas y bueno, sabemos que todos los países que en su mayoría son protestantes, pues terminan siendo ateos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ese era el, el contexto histórico, ¿no?, digamos, del antiguo régimen. Habían personas que todavía tenían ese pensamiento, ¿no?, que legitimista. Había también en Francia, obviamente, eh, admiradores de la Vendée, por ejemplo, Monseñor Laumé y otros, ¿no? Y también hay una línea legitimista, aunque un poco que no tenía un corpus propiamente doctrinal, en cambio el carlismo sí. Eh,
en los jacobitas ingleses también hay un legitimismo ahí, pero bueno, o sea, también es un poco espurio. En Italia, los sanfedistas, ya, pero también con ciertas cuestiones de ultramontanismo no muy bien asimilado. Entonces, pero existía, ¿no? Existía pequeños grupos que todavía resistían, por lo menos en lo teórico, y algo dentro de lo práctico, es decir, dentro de la política, que resistían a eso, ¿no? Entonces, frente a los liberales, pues que ya querían que la iglesia, que la sociedad en sí, en los diferentes países, pues adoptara ya los principios liberales, modernos y demás, ¿no? Y eso era su propósito de los liberales. Entonces, en este contexto es en donde el Papa León XIII escribe esta encíclica. Dice: la encíclica Rerum Novarum desarrolla, entremezclándolas según las exigencias lógicas de su exposición y tratándolas a la vista de la coyuntura social del momento, caracterizada por un liberalismo extremo, dos órdenes de cuestiones. Unas las más inmediatas, circunstanciales, respecto a las cuales brinda un juicio práctico concreto, también circunstancial y por tanto contingente. De otra parte, recuerda que la Iglesia no tiene una fórmula social hecha y preconcebida, sino unos principios básicos y permanentes: primacía de la persona, respeto de la justicia, práctica del amor entre hermanos, ¿ya? Recuerda a los cristianos su deber de insertarlos en cualquier estructura temporal. Por ello, son tan escasas las fórmulas organizadoras autónomas. Bueno, algo también que... no, esto, bueno, más adelante. La resonancia de la encíclica Rerum Novarum fue extraordinaria. Aunque no faltaron críticas, abundaron los juicios favorables. El Times la encontró clara y lógica, inspirada en el amor cristiano. Maurice Barrés, que bueno, era un nacionalista de Francia, llegó a decir que después de esta encíclica y de la dirigida a los católicos de Francia, no comprendía cómo podían quedar anticlericales. Ya, luego, en la iglesia católica, el eco de la encíclica fue inaudito, acaso no superado. Durante muchos meses estuvieron llegando a Roma felicitaciones de casi todos los puntos del orbe católico, que ponen de manifiesto que realmente la encíclica venía a llenar una necesidad. Bueno, ese fue cómo se fue asimilando, ¿no? La encíclica. Y bueno, ahora vamos a pasar al contenido. Pero antes de ello, vamos desde lo primero. Eh, Empieza con un pequeño prefacio, se podría decir, ¿ya? Con un pequeño prefacio. La encíclica se llama Rerum Novarum y eso ya nos da una pauta. ¿Qué significa en español esas palabras? Rerum Novarum. Desde el principio ya el Papa León XIII quiere hacer notar algo que es imprescindible para tener en cuenta, ya, y quedar claros acerca de qué va a tratar la encíclica y por tanto también la doctrina social de la Iglesia, ya, a qué va a responder. Rerum Novarum quiere decir el prurito de novedades, ya, o el escosor de novedades, o como quieran traducirlo.
Pero desde ahí, desde el prefacio, se podría decir, porque así también, bueno, se, se nombran, ¿no? Las encíclicas y las primeras palabras precisamente son Rerum Novarum. El prurito de novedades que ha llegado a nuestro tiempo, dice León XIII, ¿no? Y empieza a enumerar, es como que las cuestiones de orden filosófico que luego han pasado al político no podían más que dejar una devastación a su paso y traernos lo que tenemos ahora. Eso es lo que de primera el Papa León XIII denota, ¿ya? Y recalca, o sea, desde el título ya eso lo recalca, es decir, eh, de que si estamos en esta situación, bueno, en ese tiempo obviamente, es por el prurito de novedades, es por aquellas novedades que de nuestro tiempo, ¿ya? Entonces, que se han aplicado a la filosofía, luego a la política y ahora a la economía, y eso es lo que ahora nos está poniendo en esta situación que estamos, ¿no? La cuestión social, el problema obrero, todo aquello, el Papa ya hace referencia a esto, es decir, quiere empezar con esto. Y todo va a ser precisamente en otras encíclicas, en otras cartas apostólicas, va a seguir con esto, ¿no? Por ejemplo, en Immortale Dei, el derecho nuevo, ¿no? A la vez que en el número 3, número 2 creo, no recuerdo ahorita bien, pero el Papa primero alaba eh, el tiempo en donde la filosofía del Evangelio impregnaba todo el ámbito público, social, a que se está refiriendo, pues a la Edad Media, ¿no? Y por el número 20, 21, ya empieza la denuncia. El derecho nuevo, ¿qué es el derecho nuevo? Pues aquel derecho laicizante, indiferentista, latitudinarista, que ha llegado en su tiempo por medio de la revolución de todos estos filósofos como Kant, como Locke, como Rousseau, como Hobbes, como Bodino, como Maquiavelo, ¿ya? Entonces, es decir, que prácticamente él está refiriendo el problema de ese tiempo, ¿no? Es decir, XIX, del siglo XIX a estas causas, ya estas causas eh, de, de haber roto con el régimen antiguo, ya porque, ¿qué dice? Que esto empieza con el protestantismo, eso empieza con el protestantismo en Immortale Dei, el derecho nuevo viene del protestantismo, que se concreta con ese pensamiento en varios filósofos. No los nombra, pero uno que, bueno, sabe, pues, y que también eh, mínimamente se podría decir conoce al padre Pecky, que juntamente con su hermano ya era parte de un movimiento de resurgimiento del neotomismo, de la neoscolástica, pues sabe a qué se está refiriendo, ¿no? Y en esta encíclica que es fundante, la Rerum Novarum, va a empezar con eso, ¿no? ¿Qué nos ha traído a esto? Al problema obrero, al problema económico, al problema social, a la cuestión social, pues el prurito de novedades, Rerum Novarum, ¿ya? Bueno, es solamente para eh, anotar o denotar que eh, el motivo ya va a ser prácticamente un leitmotiv
en sus otras encíclicas, en lo que se va a llamar luego el Corpus Leoninum también, que es como bueno, es un corpus así, de encíclicas que algunos ponen en donde se refieren, ¿no?, a este leitmotiv, ¿no?, a este motivo que va a ir tratando en sus diferentes aspectos en estas encíclicas, ¿ya? Ahí está obviamente Rerum Novarum, está Libertas, está Diuturnum, está Immortale Dei, está Eterni Patris, está Arcanum, ¿ya? Entonces este es un motivo, un leitmotiv, como dicen en literatura, que se va a ir plasmando, ¿no?, en todas estas encíclicas, ¿ya? Y principalmente en esta, ¿no?, que va a ser la encíclica fundante. Ahora, bueno, vayamos al contenido. La primera parte es una introducción, ya el Papa describe a grandes rasgos la situación a que habían llegado los obreros a consecuencia del nuevo régimen económico. Puntualiza la importancia de la cuestión, ¿no? Ya luego de decir, ¿no?, digamos, de exponer por qué se había llegado ahí, pues puntualiza la importancia de la cuestión, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, es que no importa, más que todos los liberales, ¿no? Los manchesterianos, que en ese tiempo eran los manchesterianos, los fisiócratas y demás, pues minimizaban la cuestión social, ¿no?, el problema obrero también. Luego, parte polémica, exposición de la solución socialista, ¿ya? Los socialistas proponen la abolición de la propiedad privada, entonces el Papa pues tampoco va por ahí, ¿no? Es decir, denuncia los errores del liberalismo, pero tampoco la solución socialista es buena, ¿no? Y ahí también él denuncia a llevar la solución socialista. Luego critica esta solución desde el punto de vista del propio obrero, luego utilidad de la propiedad para los trabajadores, desde el punto de vista del ser humano en general, superioridad del dominio que el hombre tiene sobre las cosas respecto al que tienen sobre ella los animales, ¿ya? Entonces aquí también hace ese quiebre con el naturalismo, ¿ya?, la naturaleza intelectual del hombre, lo que veíamos en la primera clase de este módulo, que le permite elegir bienes incluso respecto al futuro, prioriza el derecho del hombre respecto al Estado. Ya, tampoco es un estatalista o León XIII, ¿no? Distinción entre el señorío final de todos los hombres sobre los productos de la tierra y el señorío instrumental de algunos sobre ellos. Luego el trabajo del hombre sobre la tierra, título normal de propiedad sobre los bienes de la naturaleza. Luego examen del socialismo agrario desde el punto de vista de la familia, la naturaleza de la familia, prioridad del derecho de la familia respecto a la comunidad desde el punto de vista de la colectividad, consecuencias que se seguirán del sistema propuesto por los socialistas, opresión, discordia, falta de estímulo y demás, ¿no? Así que, bueno, aquí hay algunos liberales, ¿no?, que les gusta decir esto de la batalla cultural y demás, pero aquí ya encontramos algo que, bueno, que tendría que, bueno, al que ha leído ya Rerum Novarum, y creo que no le hace falta esas elucubraciones liberales. Luego introducción, luego la parte positiva, competencia de la Iglesia y del Estado, realismo en el planteamiento del problema, imposibilidad de superar totalmente las desigualdades sociales
las asperezas de la vida. Luego el fin a conseguir. ¿Cuál es el fin? La armonía entre las clases sociales, no la lucha de clases como planteaba Proudhon, Marx, Engels, ¿no? Instrumentos a emplear, acción de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia supera la lucha de clases, primero porque inculca a los miembros de cada uno de a los miembros de cada clase sus deberes, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, en Santo Tomás, ¿no? O en la Edad Media con los oradores, liberadores, no, perdón, laboradores y velladores, ¿no? En segundo lugar, porque les recuerda la existencia de la vida futura. En tercer lugar, por su doctrina sobre los bienes de cualquier clase. Las riquezas no dan la felicidad. La Iglesia distingue, entre posesión y uso de los bienes. Distingue también entre bienes necesarios y superfluos. Luego de carácter funcional de la abundancia de bienes. ¿Ya? Así que no es simplemente crematística, como decía Aristóteles y Santo Tomás, es decir, tener por tener. Luego doctrina sobre la pobreza, el ejemplo de Cristo, es decir, que hay que sopesar, digamos, la pobreza. Eso no quiere decir, digamos, de que el Papa esté promoviendo aquí la pobreza, no, todo lo contrario, sino que de la dignidad, se podría decir, de las personas, aún aunque estén en la pobreza. Muy diferente a lo que hemos visto, por ejemplo, en Malthus, ¿no? Ese pastor protestante, anglicano, que, por ejemplo, que decía que la guerra no bastaba para eh, el control de la natalidad, ¿no? Para el control poblacional, perdón, sino que también había que emplear el control de la natalidad, ¿no? Entonces, prácticamente para él, eliminar la pobreza es eliminar a los pobres, ¿no? Y de ahí ya luego van a nacer eh, Sanger y otras ideólogas, ¿no? En cuarto lugar, estableciendo como verdadero criterio para discernir la dignidad de los hombres la jerarquía de la virtud, accesible a todos. El quinto término, estableciendo la comunidad de todos los hombres en la gracia. Inciso, finalmente la Iglesia induce al cumplimiento de los preceptos divinos, única causa verdadera de todos los bienes. Luego, contribución temporal de la Iglesia al remedio de las necesidades, es decir, aquí, bueno, sobre todo en España, por ejemplo, los liberales acusaban a la Iglesia eh, de que tenían posesiones en manos muertas. Es decir, que la Iglesia obviamente tenía bienes, ¿no? Que habían sido donados por los municipios y demás. Entonces, con lo cual, pues, construían hospitales, escuelas o parroquias, conventos y demás, ¿no? Entonces, los liberales, pues, decían, no, eso está en manos muertas porque no producen y tienen que producir y eso, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la solución de los liberales ante eso? La desamortización, ¿no? La desamortización que precisamente decían, bueno, está en manos muertas que tiene que producir y la iglesia se está beneficiando solamente de eso y tiene que ser todo el pueblo y demás. Entonces, ¿qué pasa? La desamortización. Luego, la acción del Estado, la obra de los hombres, deberes del Estado, deber general de policía y fomento. Concretamente, el Estado, en primer lugar, no puede ser un Estado clasista
que atienda únicamente a los ricos, sino que ha de ser un Estado para todos y ha de observar la justicia distributiva. En segundo lugar, las autoridades han de prodigar sus cuidados a los proletarios. Luego, casos concretos en que a tales fines la autoridad debe intervenir, ¿no? Y aquí, bueno, ya va a surgir ese término o va a ser usado ya de subsidiariedad, ¿no? En tercer término, el poder civil debe hacer respetar los derechos de todos y principalmente de los débiles y pobres, frenando a los agitadores y corruptores de los pueblos, luego removiendo los motivos de huelgas, luego defendiendo la dignidad moral de los obreros y concretamente el descanso dominical, que eso es, bueno, para la iglesia antes esto era muy importante, ¿no? Y también con la Salet, ¿no? Que es una revelación donde la Virgen Santísima pues nos advierte, ¿no? Acerca del domingo. Así que bueno, eso era algo muy importante, puesto que era el día del Señor y se tenía que santificar. Actuación de las asociaciones formadas por los interesados, fines que posiblemente pueden cumplir. Establecimiento de jornadas razonables de trabajo. No es lícito un contrato que viole el descanso legítimo del obrero. Determinando los salarios justos que han de ser pagados por los patronos. La difusión de la propiedad será una consecuencia del salario justo. El derecho de asociación como presupuesto de la creación de asociaciones, bueno, que luego en ciertos países se va a torcer y va a conducir al sindicalismo, que es diferente a las asociaciones o que planteaba la iglesia. Luego, el poder del Estado para prohibir su ejercicio en ciertos casos, ya. Aquí no la prudencia, la cautela en intervenir del Estado, como les digo, el principio de subsidiariedad, cautelas con que se han de ejercer estos poderes, luego problemas especiales de las asociaciones de esos obreros, ejemplos católicos y obispos de la época en la formación de asociaciones, extensión del derecho de asociación, normas orientadoras, indicaciones sobre el modo de funcionar las asociaciones obreras y una exhortación final, ¿no? Bueno, y ese es el contenido, ¿no? A grandes rasgos de lo que es Rerum Novarum, ¿ya? Ahora, como les iba diciendo, el, esto del Corpus Leoninum, ¿ya? Pues es todo este cúmulo de encíclicas, más que todo se toman 12, aunque hay más obviamente, pero normalmente se toman 12, de las cuales vamos a mencionar las más importantes, ¿no? Que es, como les digo, Rerum Novarum, en donde se aborda la cuestión social, ¿no? Acerca de la revolución industrial, todo aquello que ya hemos visto ahora, así que no vamos a entrar en esto. Luego, Eterni Patris. Esta encíclica promovió el estudio de la filosofía tomista de Santo Tomás de Aquino, buscando revitalizar la teología y la filosofía católicas frente a los errores modernos. León XIII veía en el tomismo una base sólida para contrarrestar el racionalismo, el materialismo y otras corrientes filosóficas que desafiaban la fe. Este enfoque ayudó a fortalecer la formación intelectual de los clérigos y laicos, y su impacto se siente aún hoy en la educación católica.
¿no? Bueno, como les dije, bueno, el padre Pecky, y luego el cardenal Pecky, siempre estuvo inmiscuido juntamente con su hermano, Joaquín Pecky, José Pecky, estuvieron inmiscuidos comprometidos, mejor dicho, en el resurgimiento de la neoescolástica, del neotomismo, ¿ya? Y esto también ha sido importante, puesto que, como hemos visto, Santo Tomás, pues tiene bases sólidas para los principios que luego se van a plantear, ¿no? Dentro de la ciencia social, ¿ya? Así que es muy importante, ¿ya? Tener ese andamio intelectual y ese criterio también que te brinda a leer a Santo Tomás en todo bueno, para todo tipo de empresas y en este caso para la doctrina social de la iglesia. Ya, así que Eterni Patris también es muy importante a este respecto, puesto que antes del resurgimiento del neotomismo, de la neoscolástica, pues se tendía a tener una formación deficiente ya dentro de los sacerdotes. Obviamente los sacerdotes eran muy buenos, pero en cuanto a la intelectual, pues a veces no eran muy bien formados, ¿no? O eran formados dentro de otras escuelas y filosofías, pues que no eran concordes al pensar la iglesia, ¿no? O al método de la iglesia, ¿no? En la filosofía de Rosmini, por ejemplo, o de otros. Eh, es por eso que fue muy necesario esta encíclica, ¿ya? Y que también hay que decir que no solamente fue León XIII, habían Taparelli, Liberatore, también tienen tratados de sociología o de, de moral que incluyen esta parte. Luego hay otra encíclica muy importante que es Immortale Dei. Ya en esta encíclica, León XIII discutió la constitución cristiana de los estados, defendiendo la cooperación entre Iglesia y Estado para el bien común. Argumentó que la Iglesia debería tener un rol prominente en la sociedad, aunque reconoció la posibilidad de tolerancia religiosa en ciertas circunstancias, especialmente en contextos donde los católicos eran minoría. Esto reflejó su intento de equilibrar la autoridad eclesiástica con las realidades políticas de su tiempo. Ahora, hay que decir que esto era tolerancia religiosa, que es diferente a la libertad religiosa. La libertad, pues desde siempre, pero especialmente desde Pío VII o Pío VI incluso, aunque Pío VII ya lo condena, ¿no? Y no digamos de Gregorio XVI, Pío IX y otros, ¿no? Pero la tolerancia religiosa era simplemente una tolerancia como medio y no como fin, ¿ya? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos un amigo el cual no es creyente o incluso sea anticristiano, pero pongamos que no es creyente. Entonces yo puedo tolerar su incredulidad, ¿ya? Eh, mientras le voy, no sé, enseñando, mostrando la doctrina de la iglesia, ¿ya? Pero ese precisamente es una tolerancia como medio, ya no como fin. Como fin sería que yo diga, no, pero está bien que él sea ateo, lo importante es que sea buena persona, que
que sea éticamente correcto, que se comporte bien. Entonces eso ya sería una tolerancia como fin. Es decir, el fin es la tolerancia, el fin es que todos nos toleremos, ¿no? Esa es la falsa tolerancia, ¿ya? Y que está de cierto también condenada por la iglesia, ¿ya? Ahora, también aquí, como les decía, eh, el Papa León XIII condena el derecho nuevo, alaba lo que es la Edad Media, porque dentro de lo que es el resurgimiento también fue el resurgimiento, la valorización de la Edad Media, ya después de que la hayan defenestrado los humanistas, renacentistas, los protestantes, los, eh, los de la Ilustración, Voltaire y demás, Molière y otros, y también los revolucionarios, ¿no? Después de eso hay algunos románticos, ¿no? Románticos que empiezan a valorar la Edad Media, pero valoran aspectos estéticos más que todo, ¿no? Las catedrales y todo. Hay de hecho una anécdota con Goethe, ¿no? Con Goethe es el escritor alemán, donde cuando entra a la Catedral de Habsburgo, no, Luxemburgo, no, Luxemburgo, creo, no, Estrasburgo, perdón, Estrasburgo, entra, entonces se ve conmovido, ¿no? Por la estructura gótica. Y ahí es como que se hace medieval, ¿no? Y dice que su espíritu se regocijó en ese momento en el gótico y demás. Entonces desde ahí hay una valorización, ¿no? Aunque sea estética, pero hay una valorización. Luego ya con el resurgimiento, como les digo, de la escolástica, también en el aspecto histórico, pues hay una investigación, ¿ya? Y de sacarle todos esos motetes y vituperios que le habían, y epítetos que le han colado a la Edad Media como Edad Oscura y demás, ¿no? Entonces, es así que empieza Immortale Dei, ¿no? El número 2 o 3 si no me equivoco, empieza así, ¿no? Cuando la filosofía del Evangelio impregnaba todas las realidades sociales. Luego está Arcanum, ¿ya? Divina Sapiencia. Esta encíclica enfatizó la santidad del matrimonio y la familia, considerándolos instituciones fundamentales para la sociedad y la Iglesia. Rechazó el divorcio y la anticoncepción, subrayando que el matrimonio es un sacramento indisoluble y un reflejo del amor divino. Su enseñanza sigue siendo relevante en el contexto de los debates modernos sobre la familia. Ya entonces es muy importante esta encíclica también, porque del cuerpo social, como hemos también tratado en el anterior módulo, pues de ahí nace todo, ¿no? Si tú atacas la célula primordial de algo, pues eso es lo que hace el cáncer, por ejemplo, ¿no? Si tú atacas la célula de algo, pues ya sabes que va a perecer, ¿no? Y si tú, pues, atacas la célula base de la sociedad, que es la familia, y, y el cual, digamos, la institución en la cual se funda, que es sacramento, que ha sido elevado a sacramento, a la dignidad de sacramento por nuestro Señor Jesucristo, que es el matrimonio. Si atacas eso, entonces, bueno, y atacas la familia y atacas la sociedad y la destruyes, ¿no? Así que León XIII también hace esto, ¿no? Es decir, defender la familia, defender el matrimonio,
rechazando el divorcio, rechazando también el matrimonio civil, porque como hemos dicho también con Chesterton, ¿no? Si a lo que lleva el, el divorcio frívolo es al matrimonio frívolo, es decir, que si se pueden, si se pueden separar, pues frívolamente, pues se van a unir frívolamente, ¿no? Es decir, sin sentido. Entonces también está dentro de este corpus. Luego está Libertas, prestantísimo. Aquí León XIII clarificó el concepto de libertad en el contexto católico, distinguiendo entre libertad verdadera, que se encuentra en la obediencia de la ley moral y divina, y la libertad falsa, que implica rechazar toda autoridad moral. Criticó el liberalismo por promover una libertad incondicional que, según él, lleva al caos y al rechazo de Dios. Esta encíclica es crucial para entender su postura frente a las ideologías modernas. Ya, entonces aquí, como hemos en otra parte tratado, pues condena. Primero hace una breve exposición de lo que es la verdadera libertad. Ya, y luego distingue los tres grados de liberalismo y los condena. Ya, y también la libertad religiosa, ¿no? La libertad religiosa. En Immortale Dei igual condenaba la libertad religiosa, que surge también de la libertad de conciencia, ¿ya? Luego, Diuturnum es una encíclica emitida por el Papa León XIII el 29 de junio del 81, de 1881, dirigida a los patriarcas, primados, arzobispos. Se centra en el origen del poder civil, un tema complejo en un contexto de creciente secularismo, y movimientos revolucionarios, ¿ya? Porque ahí, bueno, aún ahora, ¿no? Pero ahí ya estaba surgiendo lo que se llamaba la soberanía del poder. ¿Quién tiene el poder? ¿No? Los demócratas o decían, no, que el pueblo tiene el poder, que de él surge el poder y se lo confiere a quien eligen y demás, ¿no? Y aquí León XIII dice, no, 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 el poder no viene ni del pueblo, no viene ni del Estado, no viene ni del monarca, no, no viene de nadie, el poder viene de Dios, ¿ya? Que por mediación de lo que diríamos causas segundas, es decir, de la acción del hombre, se puede conferir, pero el poder viene de Dios, ¿ya? Como aquí dice, ¿no? La encíclica sostiene que el poder civil proviene de Dios, no del consentimiento de las personas. Aunque el pueblo puede elegir a sus gobernantes, la autoridad para gobernar es un don divino. Los gobernantes son vistos como ministros de Dios y se espera que los súbditos les obedezcan, excepto cuando sus órdenes contradigan las leyes naturales o divinas, ¿ya? Luego critica teorías modernas como la del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, que aquí hemos visto igual, haciéndolas con sedición y desorden social, y menciona el asesinato del emperador Alejandro II de Rusia por nihilistas como ejemplo. También acepta diferentes formas de gobierno siempre que sean justas y promuevan el bien común, destacando el papel de la Iglesia en apoyar a los gobernantes y fomentar la armonía entre autoridades civiles y religiosas. Ahora, bueno, en este último, bueno, como critica las teorías modernas, eh, ahora también acepta diferentes formas de gobiernos y aquí hace, ¿cómo les diría? Tiene una estrategia que se ha llamado ralliement, ¿ya? Una estrategia
política, se podría llamar, ¿ya? Se podría llamar política, porque es de juicio prudencial, porque León XIII, no hay que dudarlo, para nada era ortodoxo, ¿ya? No se puede achacar a León XIII de ninguna heterodoxia. Pero en el plano práctico, ah, hizo algo que se llama Ralliement, que es aceptar las repúblicas, ¿ya? Aceptar las repúblicas, y es por eso que aquí eh, acepta las diferentes formas de gobierno. En realidad, bueno, dice algo que es verdadero, que la Iglesia eh, no ha elevado ni a la monarquía, ni a la aristocracia, ni a la democracia como a ninguna como forma ideal de un gobierno, o sea, del gobierno, ¿ya? Eh, pero como forma electiva, ¿no? Como forma electiva, no como fundamento, como hemos explicado en otra ocasión, ¿ya? Porque la democracia como fundamento del gobierno es precisamente el mismo error que aquí denuncia, es decir, que el poder pues viene del consentimiento de las personas, ¿no? O viene de las personas en sí, ¿no? Pero en cuanto a lo electivo, pues aquí tiene o plantea una estrategia, ¿no? Porque ya que se está secularizando, ya que estas ideologías están avanzando, ¿no? Entonces, León XIII ahí hace como ¿cómo les diría? Como, bueno, una táctica, ¿no? Una táctica en donde acepta las repúblicas, ¿ya? Acepta las repúblicas, por lo menos de facto, y las propicia o las quiere propiciar en contra de ellas mismas, ¿no? Es decir, que es decir, todavía en los países, pues los católicos son muchos. Entonces quiere propiciar la democracia contra los malos políticos, cosa que, bueno, luego obviamente va a salir mal, pero que es en el plano práctico, ¿ya? Y los papas, pues a lo largo de la historia hemos visto que en cuanto a lo práctico sobre todo, pues no pueden actuar. Eso, bueno, la frónesis, la prudencia, como hemos visto que es la virtud del gobernante, no siempre todos la tienen, ¿ya? Por eso es que tampoco todos son gobernantes, ¿no? Algunos lo tienen y otros no. Entonces, algunos papas sí han tenido muy desarrollada, se podría decir, esta virtud o este arte incluso, pero otros no. ¿Ya? Y pues bueno, esto del Ralliement tampoco es que haya servido a León XIII, ¿no? Pero aclarando que no es algo heterodoxo, sino algo que es prudencial, de un juicio prudencial, que es práctico. Bueno, y la otra encíclica, de la cual pues ha sido precisamente el propósito de este curso, y que este año se van a cumplir 100 años, ¿no? Que es la encíclica Quas Primas. Se emitió en un momento de creciente secularización y nacionalismo tras la Primera Guerra Mundial. El Papa Pío XI deploró que muchos hubieran excluido a Jesucristo de sus vidas y de la vida pública, lo que, según la encíclica, había conducido a males como la discordia, el egoísmo y la ruina social. Su objetivo principal era restablecer la paz mediante el reconocimiento del reinado de Jesucristo. La encíclica se emitió en un contexto de creciente secularización y nacionalismo, particularmente tras la Primera Guerra Mundial y las revoluciones del 17 al 23, que vieron la caída de muchas dinastías, sobre todo
Rusia, ¿no? Con el zar. El Papa Pío XI en su primera encíclica, Ubi Arcano Dei, con, concilio, ya había señalado, que los males globales como la discordia y el egoísmo derivaban de la exclusión de Jesucristo de la vida privada y pública. En Quas Primas se profundiza esta idea, proponiendo que el reconocimiento del reinado de Jesucristo es esencial para restablecer la paz, encapsulada en la fórmula que decíamos, ¿no? Pax Christo in Regno Christi, es decir, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Este propósito se alineaba con eventos del Año Santo de 1925, ya que, bueno, igual era lo que se llamaba lo que ahora se llama jubileo, ¿no? Pero ahí se llamaba Año Santo. Como la exposición misionera, que mostró el celo de la Iglesia por difundir el reinado de Jesucristo, y la conmemoración del 1600 aniversario del Concilio de Nicea, que afirmó la divinidad de Jesucristo, que ahora, bueno, este año también es, ¿no? Eh, Se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea. Entonces, ese es el propósito ya de Quas Primas. Es decir, que ya en Ubi Arcano Dei, pues el Papa Pío XI denuncia los males, ¿no? que había llevado la exclusión de nuestro Señor Jesucristo en la vida privada y pública, pero sobre todo en la pública. Entonces, en Quas Prima profundiza esta idea y plantea la solución, ¿ya? Que está encapsulada en esta fórmula Pax Christi in Regno Christi, ¿no? Que hace referencia precisamente a lo que hemos estudiado en el primer módulo de la Pax Romana. Ya esa Pax Romana es como que sirve de andamio para referirse a esta paz de Cristo, ¿no? En el reino de Cristo. Ya, y mientras no haya esa paz o ese reino, ya, pues no va a haber paz, ya, porque todas las guerras, y la Primera Guerra Mundial y la Segunda, luego, pues van a ser producto de eso, es decir, de que no hay una verdadera paz, ¿no? No hay una verdadera paz, puesto que se ha excluido a nuestro Señor de la sociedad. Luego, bueno, aquí están los aspectos y los detalles. El propósito, instituir la fiesta de Jesucristo Rey, contrarrestar el secularismo, perdón, el contexto histórico, post Primera Guerra Mundial, aumento del laicismo y nacionalismo. Luego, recordemos que aquí, en el reinado de Pío XI se va a suscitar lo que es el nacionalsocialismo, ¿ya? Nacionalsocialismo y que, bueno, luego va a haber la figura de Hitler, ¿no? Y que ya el cardenal Pacelli, que está de denuncio precisamente en Alemania durante 10 años, pues va a conocer a los nacionalsocialistas, ¿no? Bueno, a los que luego van a ser del partido nazi. Y prácticamente él va a escribir la encíclica Mitbrennen Bezoren, ¿no? Que es la encíclica que condena el nacionalsocialismo, ¿no? El cardenal Pacelli, que luego va a ser Pío XII, ¿no? Y que va a estar como anuncio 10 años ahí, y va a ver todo, cómo surge
el nacionalsocialismo. Luego, fecha de la fiesta, originalmente último domingo de octubre, ahora última semana del año litúrgico, pero la fiesta original es el último domingo de octubre. Base teológica, realeza natural, unión con el Padre, redentora, sacrificio en la cruz. La naturaleza del reino espiritual, ¿ya? Pero con implicaciones temporales, opuesto al reino de Satán, ¿no? Del enemigo. Luego, impacto social, aceptación trae paz, rechazo, la discordia y ruina. Es así de sencillo, ¿no? Es la aceptación del reino social de Cristo trae la paz. Pax Christi en Regno Christi. El rechazo, la discordia. Como hemos dicho también con el cardenal Pay o Pie o como quiera llamársele, Cristo va a reinar sea como sea, ¿ya? O bien por sus beneficios, con sus beneficios, causa de su presencia, o bien con los males, causa de su ausencia, ¿no? O reina con corona de gloria o reina con corona de espinas, pero va a reinar, ¿ya? Así que es, es inevitable el reinado de nuestro Señor. Nosotros decidimos cómo, ¿no? Luego, rol de la fiesta, educar a los fieles, recordarles a naciones, contrarrestar errores modernos. Es decir, este es el fin ya de, de toda la doctrina social de la Iglesia. Ya no es que nos tomemos de la manita todo el mundo y demás, no. Como aquí precisamente recuerda Pío XI, pues no va a haber paz. Ya hasta que se instaure el reino de Cristo, ustedes quieren paz, pues instauremos el reino de Cristo, el reino social de Cristo, en leyes, en la constitución, en, en la educación, en todo, ¿ya? Entonces, por eso es que Pío XI ve propicio que no solamente sea algo que esté en una encíclica, sino que se recuerde todos los años. ¿Por qué? Porque a eso tiene que tender la sociedad y los católicos. Ese debe ser el ideal. Y ahí es donde le pone lo que llamamos el estatuto epistemológico. Es decir, ese es el fin de toda la doctrina social de la Iglesia. No es el, como les diría, como fin primario, el que vayan mejor económicamente las cosas o que haya una paz, pero una paz que no sea obviamente de nuestro Señor, que sea una paz momentánea, porque como nuestro mismo Señor nos dice, no, es la paz les doy, mi paz les dejo, pero no les doy esta paz como la da el mundo, ¿ya? Porque la paz del mundo es no dura, ¿ya? No dura y no es verdadera paz, ¿ya? Entonces, con la fiesta, Pío XI quiere recordar todos los años que este es el fin, ¿ya? Fin que en ciertas últimas encíclicas, pues, se ha perdido, ¿no? Porque ahora prima el ecologismo, que la casa común, bueno, y podría estar bien, pero si nos olvidamos del fin y ponemos otro fin que no es el reinado de Cristo Rey, si lo descoronamos y lo destronamos y ponemos otra cosa, ponemos a la madre tierra en su lugar o lo que sea, ya
pues eso nos va a traer la ruina y es precisamente eso, ¿no? Entonces celebrar la fiesta de Cristo Rey es precisamente lo que nos recuerda el fin, ya de toda la doctrina social de la Iglesia y a lo que debe conducir. Si no conduce a eso, pues no sirve, ya no sirve para nada. Luego, llamamiento a los católicos, luchar por derechos de Jesucristo, promover su reinado, no por los derechos de la madre tierra, no por los derechos eh, de, de los proletarios, ni de los liberales o de los empresarios, no. Todo eso va a discurrir a medida en que nosotros implantemos el reino social de nuestro Señor, ¿no? Es decir, que restablezcamos todo aquello que León XIII precisamente denuncia, ¿no? Ese prurito de novedades, mientras haya ese prurito de novedades, pues va a seguir lo mismo, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Es decir, de contrarrestar aquello, pues cada vez implantando mejor y cada vez más, ¿no? El reino de Cristo. Luchar por los derechos de Jesucristo, porque cuando nosotros luchamos por los derechos de Dios, estamos luchando en realidad por nuestros derechos, ¿ya? En consecuencia es por nuestros derechos, ¿ya? Porque se ha visto que cuando uno lucha por Hitler, por Stalin o por esas ideologías, pues siempre terminan mal para, para los mismos hombres, ¿no? Eh, ¿Cuántos muertos han habido a consecuencia del comunismo, del socialismo, que supuestamente ponen en primacía al obrero, al proletario? ¿Cuántas muertes han habido en la Revolución Francesa, que supuestamente ha sido quien ha proclamado los derechos del ciudadano? Entonces, cada vez que nosotros queremos poner nuestros derechos por encima de los derechos de nuestro Señor, de Dios, es donde termina mal para nosotros mismos, para los hombres, ¿no? Así que eso es en consecuencia, ¿no? Si nosotros luchamos por los derechos de nuestro Señor, pues los nuestros van a estar resguardados, no cabe la menor duda. Luego, resultados esperados: libertad para la Iglesia, sociedad cristiana, paz y orden, ¿ya? Y bueno, Quas Prima entonces es una encíclica de actualidad, puesto que, como decía León Bloy, mientras el Evangelio no se practique en su totalidad, siempre va a ser actual, ¿no? Es decir, eso podemos decir de esta encíclica. Es decir, mientras no haya el reino de Cristo, pues no va a haber Pax Christi, ¿no? No va a haber ninguna paz. Entonces, esta encíclica es de suma actualidad. Bueno, entonces, esto sería, hemos visto estas dos encíclicas. Como les digo, las demás encíclicas voy a estar enviando resúmenes. También podríamos quizás reunirnos fines de semana como en un tipo de club de lectura para así ver los puntos más resaltantes de las encíclicas, ¿ya? Y comentarlas también dentro de quizás su contexto histórico y entender un poco. Pero estas son las principales, ¿no? La fundante, que es Rerum Novarum, y Quas Primas, que es como la que da sentido a toda la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Y que precisamente se convierte no solamente en el centro teórico, sino también litúrgico,
es decir, insertado ya en la vida de la iglesia, ya en su propio ser. Así que estas son las dos más importantes. Las demás les voy a estar enviando y también quizá hagamos un club de lectura. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a esto, algún comentario tal vez también. Pablo, buenas noches y buenas noches a todos. Me gustaría realizar una consulta. A mí me parece impresionante el hecho de que hoy en día estemos pensando de una manera como la que pensamos, y ya de cara frente a una realidad totalmente distorsionada de lo que debería ser si es que no hubiese habido una intromisión de estas nuevas teorías o formas de ver la gobernabilidad y otras cosas. Me pregunto qué es qué es lo que más se debilitó para poder introducir todos estos elementos y dar prácticamente por tierra todos estos conceptos eclesiales que siempre han estado eh, en en el quehacer histórico del ser humano, como para que eh, la iglesia dé digamos así, un tropiezo y esté ahora más bien medio entre camino a las catacumbas de pronto. Bueno, esto, como les diría, viene de mucho, ¿no? Viene de hace mucho tiempo, como les decía, incluso León XIII, pues lo remite al protestantismo. Es decir, que desde el protestantismo hay y otros pensadores como Francisco Elías de Tejada dicen que en el Renacimiento pues hubo cinco fracturas. La fractura del protestantismo, que es la principal, luego del bodinismo, ¿ya? De Joan Bodino, y de Maquiavelo, de Hobbes, y esto todo concretado con la paz de Westfalia. ¿Ya? Entonces, hay autores que nos remiten a eso y bueno, el mismo León XIII parece que es partidario de aquello. Eh, y es curioso también porque otros dicen, bueno, el origen de todos los males es, obviamente, nos tendríamos que remitir más atrás, desde el origen del pecado, ¿no? Incluso más atrás, desde el non Serbia, porque prácticamente todas estas ideologías son producto del non Serbian, son concreciones políticas, como decía también este pensador Francisco Elías de Tejada, son concreciones del non Serbia, ¿ya? Y yo creo que es eso. En un momento ha habido un punto de inflexión en donde todas estas ideas que atacaban desde afuera, con persecuciones y demás, se han dado cuenta de que no iban a lograr nada. Entonces, ¿qué han hecho? Han dicho, bueno, tenemos que infeccionar a la iglesia desde dentro, ya para destruirla. Y de hecho hay un documento pontificado ya de Pío IX que se llama Alta Bendita, que es eh, un documento de los masones carbonarios en donde planean y es impresionante cómo uno, o sea, lee ese documento y dice, bueno, o sea, han podido infeccionar la iglesia, obviamente destruirla, que es su fin último, no van a poder, pero sí han logrado debilitarla hasta el mínimo, ¿no? Porque, bueno, obviamente destruirla por promesa de nuestro Señor Jesucristo sabemos que no va a poder, pero debilitarla, es decir, reducir su acción a lo mínimo o incluso
haciendo que mismos clérigos o altos jerarcas de la iglesia pues estén contaminados con estas ideas y las propongan y las enseñen, pues sí, ¿no? Es impresionante. Entonces, esto ya de cierta forma estaba orquestado por la masonería, por el modernismo, ¿no? Pero yo creo que más que todo el modernismo, ¿no? Que ha entrado en la iglesia, ha infeccionado el pensamiento de nuestros pastores poco a poco y ha triunfado luego en el Concilio Vaticano II, ¿no? En donde se ha concretado, ¿no? Con teólogos como Karl Rahner, Yves Congar, Henri de Lubac, y Schonenberg, Schillebeck y demás, ¿no? Entonces desde ahí es como que se ha concretado, ¿no? Es decir, ya viene de de tiempo atrás, pero eran ataques externos, pero ha entrado dentro de la iglesia. Es decir, en la sociedad ya se había secularizado, de hecho cuando ya León XIII pues denuncia eso, pero el núcleo que faltaba eran dos, la iglesia y ahora pues la familia, ¿no? La familia como creo que usted mismo dijo también, ¿no? Que comentó aquello de que la última batalla iba a ser en contra de la familia. Y es precisamente, ¿no? Porque si atacas la célula, pues vas a destruir todo, ¿ya? Entonces sí, esa sería mi respuesta. Les voy a enviar, es muy interesante ese documento de Alta Bendita de los masones carbonarios. Interesante. Gracias, Alguien, Pablo, muy amable. no, no, bueno, más bien. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda. Bueno, entonces, estimados, yo creo que no va a ser esta la última vez que nos veamos. Vamos a estar organizando un club de lectura con las encíclicas, puesto que esto es solamente a grandes rasgos la doctrina social de la iglesia, ¿no? Entonces es necesario ver las encíclicas una por una y también pensadores, ¿no? Pensadores que no hemos visto muy a detalle también, como Donoso Cortés, Jaime Balmes y otros muy importantes que tendríamos que verlos. Entonces, bueno, vamos a estar organizando aquello. Bueno, sin más, que tengan santa noche, buen descanso y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.